Buenos días, estimados estudiosos. Espero que se encuentren muy bien. Durante este encuentro vamos a tratar temas relacionados con lo que es un proyecto y específicamente con la delimitación del problema que da cabida a la realización de la investigación, de la intervención o de la innovación, dependiendo del proyecto que quieran desarrollar. Entonces, atendiendo a esto que les estoy diciendo, les voy a compartir mi pantalla, trabajar al respecto con una presentación que he desarrollado para ustedes. ¿Listo? Entonces, esta presentación, como les comentaba al inicio, tiene como objetivo, digamos, como explicar más a fondo, más allá de los contenidos que existen en las diferentes aulas, y cómo es la manera adecuada de delimitarlo. ¿Listo? Entonces, la estructura de la presentación aborda las etapas de desarrollo del proyecto, ¿listo? En su diseño, en su implementación y en su evaluación. Atendiendo a esto, vamos a comenzar con el diseño, ¿listo? Que es entendido como esa etapa previa a las acciones que incluye la delimitación de la problemática, los objetivos, la hipótesis y la justificación. En este encuentro vamos a centrarnos únicamente en la delimitación de la problemática. Dentro de 8 días trabajaremos temas relacionados con el planteamiento de objetivos, hipótesis y la justificación del proyecto. Como les comentaba, el proyecto está dividido en 3 etapas: diseño, implementación y evaluación. Ya hablamos de lo que es el diseño, ahora vamos a la implementación. La implementación como tal es entendida como la ejecución de la propuesta del proyecto, es decir, ya es el desarrollo del proyecto como tal. Entonces podemos ver el proyecto en 3 escalas. Un antes, ¿cierto?, que obedece a la etapa del diseño, un durante, que obedece a la etapa de implementación, y un después, que es la evaluación del mismo. ¿Listo? En esta fase de evaluación se debe realizar el análisis de los resultados obtenidos, dependiendo del alcance que se haya delimitado en el proyecto, para aplicar acciones de mejora o para presentar los resultados del mismo. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba al principio, vamos a comenzar por la delimitación de la problemática de investigación. Entonces, en esta delimitación de la problemática de investigación, se plantea al final de la problemática una pregunta que guíe toda la investigación, y para poder llegar hasta esa pregunta hay que seguir una serie de pasos. Entonces, lo primero es interpretar el contexto en el que se va a desenvolver el proyecto. ¿Listo? El contexto y es interpretar en contexto. Muchas veces planteamos proyectos que están fuera de un contexto que se acerque a nuestras posibilidades de realización. Entonces, lo primero es interpretar en qué contexto nos desenvolvemos constantemente y si podemos interactuar con el mismo. ¿Listo? Ya sea en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de práctica o en el lugar en el que estamos estudiando, incluso con nuestra propia comunidad. Pero es importante definir si tenemos la capacidad y la posibilidad de interactuar con ese contexto. ¿Listo? Entonces, una vez, si la respuesta es afirmativa y efectivamente podemos interactuar con ese contexto, debemos interpretarlo. ¿Listo? ¿Para qué interpretarlo? Para identificar cuáles son las problemáticas que se pueden evidenciar en ese escenario. ¿Listo? Entonces, aquí vamos al segundo punto, que es la identificación de la problemática en un contexto determinado. El tercer punto es las necesidades de ese contexto. Ya tenemos una problemática definida, ahora vamos a determinar qué necesidades se asocian a esa problemática. ¿Listo? Claramente, ¿cuáles son las necesidades asociadas a la problemática? Pues difícilmente podremos darle solución a las mismas. ¿Ok? Esto nos lleva a establecer qué es una necesidad. ¿Listo? Una necesidad es un estado que requiere un desequilibrio. ¿Sí? Una necesidad es un estado en el que se encuentra una situación o un contexto determinado y nosotros debemos identificar cómo desequilibrarla. Entonces, para eso debemos responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas involucradas en ese contexto y que hacen parte de la necesidad evidente? ¿Listo? ¿Dónde se ubica el contexto específicamente? ¿En qué tiempo se puede llegar a desarrollar esa necesidad? ¿Sí? ¿Y por qué es necesario desequilibrar ese estado en el que se encuentra en el contexto? ¿Listo? Es importante siempre realizar las respuestas a las preguntas, porque si no vamos a ir a ciegas a plantear el problema. ¿Listo? Entonces, en nuestro planteamiento del problema
debemos identificar claramente quiénes son las personas involucradas en el contexto, ¿cierto? En qué lugar se ubica ese escenario, ¿sí? En qué tiempo se está presentando la necesidad y por qué es una necesidad evidente. Es así como pasamos ya al problema, ¿listo? Que es diferente a la necesidad. Entonces, como les decía anteriormente, la necesidad es un estado que requiere un desequilibrio, ¿cierto? Y ese desequilibrio, la idea es que sea aportado por el proyecto, ¿listo? ¿Por qué es diferente el problema? Porque el problema son las características de esa necesidad, es decir, son las características que tiene esa situación que está en un equilibrio aparente y que necesita ser desequilibrado, ¿listo? Entonces, para poder identificar esas características, debemos responder las preguntas: ¿cómo puedo intervenir en esa necesidad? ¿Cómo puedo desequilibrar esa necesidad? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? ¿Listo? Es importante que cuando estemos planteando la pregunta que guía nuestra investigación, no la limitemos, no la limitemos a una respuesta de sí o no. ¿Sí? En ocasiones se presentan preguntas investigativas muy limitadas. Por ejemplo, ¿pueden las tecnologías de la educación, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación solucionar una problemática en la comunidad? Entonces, esa pregunta se resuelve simplemente con un sí o con un no. ¿Listo? La idea del alcance de las preguntas de investigación es que den cabida a respuestas más complejas y que permitan el análisis de la reflexión. Entonces, se recomienda comenzar con enunciados que atiendan a las preguntas ¿cómo?, ¿cierto? O ¿de qué manera? Para que la respuesta de las mismas sea mucho más amplia y permita la reflexión, el análisis y la argumentación. Entonces, atendiendo lo anterior, vamos a hablar cuál es el camino que se debe seguir para formular nuestra pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta pregunta? Pasar de un tema de interés personal, ¿cierto?, a un tema que guíe un proyecto. Son dos cosas diferentes. Cuando hemos hecho todo el camino que yo les acabo de mencionar, estamos atendiendo a intereses personales del investigador. La idea es que esos intereses personales del investigador pasen a un tema que interese a la comunidad académica, a la comunidad científica y que guíe nuestro proyecto de investigación. Entonces, es necesario pensar sobre cuál es el tema que interesa, ¿cierto? Y delimitado, ¿sí? Delimitado diferente al limitado. Limitado sería la pregunta de investigación que se responde con un sí o con un no. Delimitado quiere decir que vamos a identificar una población clara, un contexto claro, un tiempo preciso y unos medios adecuados para llevar a cabo el proyecto. Entonces, lo primero que debemos responder es cuál es el tema que interesa, ¿cierto? Y cuáles son los intereses en el campo profesional, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, a mí me interesa el fútbol, pero los intereses en el campo profesional son completamente diferentes. La idea es encontrar el punto de equilibrio y el punto de articulación entre lo que me interesa y los intereses que se presentan en mi campo de acción. ¿Listo? Entonces, asimismo, es importante responder las siguientes preguntas con respecto a sus proyectos. Aquí ponemos como ejemplo los proyectos de innovación, pero pueden ser proyectos de intervención, ¿cierto? Pueden ser proyectos de investigación. ¿Listo? Para tal fin, en las diferentes aulas de investigación se ha propuesto un foro para publicar la pregunta de investigación y el posible título que guiará el proyecto. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es el área de conocimiento a la que se piensa aportar? ¿Sí? Que es, vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces, el área de conocimiento a la que se piensa aportar puede ser la educación, puede ser la tecnología, puede ser la mecánica, puede ser la gastronomía, etcétera, dependiendo de la articulación entre sus intereses personales y sus intereses profesionales. ¿Listo? ¿Qué es lo que se quiere mostrar? Es decir, ¿cuál es el resultado que se espera obtener con la implementación del proyecto? Recordemos las diferentes etapas que componen el proyecto, ¿listo? Entonces, estas preguntas están relacionadas con el nombrar el tema en el que se centra el proyecto, ¿listo? A continuación, tenemos qué situación específica se quiere analizar. Es importante ir respondiéndolas para delimitar el contexto y el campo de acción del proyecto. ¿Y qué es lo que cree que se desconoce sobre el tema? ¿Listo? Entonces, estas preguntas están orientadas a identificar lo desconocido. Recordemos que las anteriores preguntas están relacionadas más sobre el nombre del tema en el que se centra el proyecto. Estas dos, la 3 y la 4, están orientadas a identificar qué es lo que se desconoce sobre el tema. Así pasamos a preguntas que justifican racionalmente la elección del tema. Por ejemplo, ¿por qué se quiere trabajar en ese tema específico y qué se espera obtener como mejora mediante la implementación del proyecto? ¿Listo? Ok, entonces después de responder esas 6 preguntas, el siguiente reto es ya redactar la pregunta que guía el proyecto de innovación, de intervención, de investigación, etc.
¿Listo? Entonces, la idea es completar en el foro, de camino a la pregunta, lo siguiente sobre el proyecto. Entonces, mi tema de innovación, mi tema de intervención, mi tema de investigación es, ¿cierto? Y la idea es que ustedes lo vayan completando. Me interesa descubrir cómo, por qué o de qué manera, ¿sí? Se lleva a cabo X o Y procedimiento, proceso o socialización para mejorar qué cosas de ese proceso, qué cosas de, de ese escenario, qué cosas de ese contexto. Y por lo tanto, la pregunta que guía mi proyecto es, ¿cómo, cierto? Por ejemplo, cómo la implementación de las tecnologías digitales influencian el desarrollo de competencias comunicativas, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo una pregunta bien delimitada, aunque le hace falta el contexto, ¿cierto? Por ejemplo, en la institución educativa X, ¿cierto? Y no estamos aseverando nada, porque es que muchas veces las propias preguntas aseveran cosas y se anticipan a los resultados de la investigación. Por ejemplo, cómo la implementación de un nuevo menú fortalecerá los procesos administrativos de un restaurante. Sí, pero ahí estamos afirmando y nos estamos anticipando a los resultados de la investigación. La idea es que la pregunta, como todavía no se lleva a cabo la investigación, no se anticipe a estos resultados. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos presente. Entonces, de esa manera, tenemos claro qué es un proyecto, ¿cierto? Existen diferentes tipos de proyectos. Entonces, tenemos los proyectos de intervención, ¿cierto? Que se pueden consultar en las asignaturas de gastronomía, ¿cierto? Y que van enfocados hacia identificar una problemática en un contexto laboral a partir de las prácticas que se están desarrollando en esos contextos y buscar soluciones mediante la intervención de los practicantes para mejorar los diferentes procesos que se llevan a cabo en ese lugar. Esto también tenemos los proyectos de innovación que según las determinaciones de conciencia están divididos en tres, que son, ya paso a explicarlos mediante otra presentación. Ya, vamos a esperar a que cargue. Mientras tanto, me gustaría saber si existen preguntas, dudas o comentarios al respecto. Bueno, aparentemente no. Listo, aquí la tenemos. Entonces, habla específicamente respecto de innovación, pero sirve para cualquier tipo de proyecto. Entonces, según Colciencias, la innovación es la introducción al uso de un producto, ¿sí? Es decir, escoger un producto e introducir en su uso o en su proceso algo que sea nuevo o que lo mejore significativamente. ¿Listo? También puede ser la introducción de un método de comercialización y de organización nuevo, aplicado a prácticas de negocio, a organización del trabajo o a relaciones externas. ¿Listo? Colciencias establece para sus proyectos de innovación tres tipologías diferentes. Tenemos la innovación de producto, ¿cierto? Que repite un poco la definición que les acabo de nombrar, pero incluyendo mejoras significativas en especificaciones técnicas, componentes, materiales, la ergonomía, algún software, funcionales. ¿Listo? En los productos, porque esa es una innovación de producto. Tenemos asimismo la innovación de proceso. ¿Listo? Que o sea, siempre se repite la misma introducción, pero esta es a procesos de distribución que sean nuevos o significativamente mejorados. ¿Listo? Esto puede incluir mejoras significativas en técnicas, equipos o software. Ahora tenemos la innovación organizacional, que es entendida como la introducción de un nuevo método de organización aplicado a prácticas de negocio, organizaciones de trabajo o a relaciones externas de la empresa. ¿Listo? La pregunta planteada, la idea es que de esa pregunta se desprendan unos nuevos interrogantes que nos lleven a delimitar mucho más nuestra pregunta de investigación. ¿Okay? Vamos a continuar un poco por acá. Recuerden siempre que el objetivo de la pregunta es pasar de un tema de interés personal a un tema que guíe el proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces, para esto es importante, y en este momento vamos a hacer, digamos, una pequeña pausa en la presentación para que ustedes, por favor,
Postulen preguntas que se les ocurran de acuerdo a sus diferentes intereses académicos y la vamos a delimitar entre todos para que de esa manera hagamos el ejercicio y quede mucho más claro. ¿Listo? Entonces espero en el espacio de preguntas de la videoclase sus respuestas para que nos comenten cómo sería una pregunta delimitada o postulen la pregunta que tienen en mente. ¿Listo? Como hay un pequeño delay en la presentación, voy a esperar un momento mientras comiencen a plantear sus preguntas. ¿Listo? Voy a escribir acá la pregunta. Entonces, sería: ¿cuál es la pregunta que guiará su investigación? ¿Listo? Y en este espacio, por favor, van a colocar sus respuestas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver quién es el primero en colocarla. Puede ser Daniel, Jessica, Noemí, Sandra. Cualquier persona interesada en participar, estamos esperando su respuesta. Bueno, mientras todos siguen colocando sus respuestas, les quiero dejar una cita de un autor francés, Jean Cousteau, que dice que plantearse los menos problemas posibles es la única manera de resolverlos. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario delimitar muy bien nuestra problemática en el proyecto que vamos a comenzar. De lo contrario, sería demasiado amplio y jamás lo podríamos resolver. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que es necesaria la delimitación, hay que mirar que un problema que nosotros estemos tratando de implementar en el proyecto puede tener unos más pequeños y que nos pueden llevar a participar. Noemí, claro que sí, puedes participar. Esperamos con gusto la participación. Entonces, cuando nosotros vamos al campo profesional, podemos detectar un sinfín de situaciones que están funcionando de manera irregular, ¿sí? Y que de una u otra forma van generando situaciones problemáticas. Entonces, la clave del éxito del proyecto es atacar, sí, como por decirlo de alguna manera, o afrontar de la mejor manera la raíz de la problemática, ¿sí? Para no irnos a mirar todas las problemáticas existentes en el campo laboral, vamos a mirar la raíz de la misma, ¿ok? Entonces, en ese mismo orden de ideas, yo les voy a mostrar dos delimitaciones. Entonces, por ejemplo, determinar cómo los niños se desenvuelven en su contexto para expresar sentimientos. Si ustedes observan, esta pregunta es demasiado general, ¿sí? Una pregunta delimitada sería cómo los niños de 5 años se desenvuelven en su contexto académico para expresar sentimientos de afecto por el otro en la institución educativa Reina María, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera se va delimitando. Otra pregunta muy general podría ser, ¿cuáles son las opiniones de estudiantes sobre el rendimiento docente? ¿Sí? Primero es una pregunta general, pero que deja una limitación en las posibles respuestas, porque se podría responder mediante una lista, ¿sí? Pero una pregunta más delimitada sería, por ejemplo, conocer las opiniones de estudiantes del tercer semestre del programa de psicología de la universidad sobre el rendimiento docente en cuanto a tiempos de calificación y retroalimentación de parciales. De esa manera vamos delimitando mucho más la pregunta que guiará nuestra investigación. ¿Listo? Tenemos cosas importantes a tener en cuenta en la limitación de la problemática. La precisión. Entonces, el tema debe referirse a un aspecto claro y preciso. El tema elegido debe poseer un contenido definido para que lo haga unívoco, es decir, que no se traslape conceptos teóricos. ¿Listo? La extensión debe ser específica y abarcar un aspecto delimitado del problema, perdón.
Debe ser original, ¿sí? Que aporte algo al campo académico en el que se plantea. Debe ser relevante, ¿sí? Es decir, que no solamente nos importe a nosotros, que no solamente se limite a nuestros intereses, sino que realmente tenga un impacto a nivel académico y productivo, que sea factible de realizar, es decir, que contemos con los recursos disponibles para lograrlo y que la experiencia que nosotros tenemos junto con la de nuestros asesores temáticos sea importante para poderlo llevar a cabo. El tiempo de la investigación, muchas veces planteamos investigaciones o intervenciones o innovaciones que sobrepasan los tiempos determinados por los talleres de investigación o por la misma universidad, entonces es importante que los proyectos que planteemos dentro de los límites temporales de las asignaturas y de nuestros diferentes programas. Asimismo, vamos a pasar a mirar por qué es importante el planteamiento del problema. Lo que pasa es que sin el planteamiento del problema, sin esta pregunta que guía nuestra investigación, no podríamos entrar a definir los objetivos de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, de la pregunta van a surgir los objetivos, uno general y varios específicos al general, que va a determinar qué es lo que queremos lograr en la investigación, en la intervención, en la innovación, y los específicos que van a ser la ruta que nos van a llevar hasta esto. ¿Listo? Entonces debe haber una articulación clara, ¿sí? Si mi interés, si mi pregunta de investigación está enfocada hacia el rendimiento académico, ¿sí? Mi objetivo no puede estar enfocado hacia la productividad empresarial, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Es decir, debe existir una articulación clara entre esto. Asimismo, esto se va a relacionar posteriormente con la justificación del proyecto. La justificación parte por los objetivos, es decir, les vamos a mostrar al lector de nuestra investigación, de nuestra intervención o de nuestra innovación, por qué se justifica realizar nuestro proyecto desde lo que pretendemos hacer, es decir, desde los objetivos y desde el planteamiento de la pregunta. ¿Listo? Es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, de igual manera, les recuerdo que este es el primer paso que vamos a dar para poder avanzar hacia la delimitación de los objetivos, de la justificación, ¿cierto? Y más adelante de la selección teórica que guiará nuestro proyecto también. Cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto la estaré atendiendo a través de los foros. Buenos días, Sandra. Les compartí también el link en el cual ustedes pueden observar la grabación de este encuentro. Surgen interrogantes durante el proceso de elaboración de la pregunta o del planteamiento del problema de su proyecto, por favor me escriben a los diferentes chats de las aulas, ¿ok? Entonces, quedo muy pendiente de interrogantes y espero que este pequeño encuentro haya sido enriquecedor para ustedes y para los proyectos que pretenden llevar a cabo. Muy feliz día para todos y recuerden que mediante el chat de mediante los foros de las asignaturas de las aulas se pueden comunicar conmigo para solucionar inquietudes o interrogantes. Y espero que tengan todos muy feliz día.